Hola, bienvenidos al curso de lectura de planos de estructuras y vamos a presentar la unidad de aprendizaje 1, que corresponde a la simbología, especificaciones técnicas en los diversos proyectos de estructuras, tanto viviendas como edificaciones comerciales. Vamos a comenzar haciendo una pregunta que siempre la hacemos todos, los que estamos inmersos en el mundo de la construcción civil. ¿Se puede construir una obra sin proyecto? Yo creo que no. Simplemente esa obra yo creo que no estaría muy bien construida. Y en un país como el nuestro, que tiene frecuencia sísmica, pues es conveniente trabajar con responsabilidad. Les presento ahí dos edificaciones. El de la izquierda se ha construido sin proyectos de estructuras y el de la derecha se ha construido con proyectos, con profesionales que sí conocen de lectura de planos. ¿Qué partes tiene un proyecto? Según la norma G020, un proyecto pues debe tener los planos de cimentación, los planos de armadura de techo y los planos de detalle de los diferentes elementos estructurales. Por ejemplo, las zapatas, las columnas, las vigas, las escaleras y las especificaciones técnicas que son importantes para trabajar con las buenas prácticas. Respecto a la simbología, pues hay siglas, hay letras que simbolizan y dicen muchas cosas respecto a los proyectos. Por ejemplo, podemos leer ahí en la figura que nos indican que esa columna debe tener 4 barras de acero de 5 octavos de pulgada, con estribos de 3 octavos y con la distribución siguiente: 1 a 5, 5 a cada 10 y el resto a cada 20. Esta simbología de arroba, por ejemplo, significa a cada. Ahí tienen algunos símbolos que pueden leer conmigo. Por ejemplo, el de F'C, que significa resistencia del concreto a la compresión. Tenemos el otro símbolo, el Fy, significa esfuerzo de fluencia del acero, capacidad que tiene de resistir a la tracción. También tenemos el F'B, que es la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería. Luego hay otras siglas como BC 205, que significa viga chata 205, y ese número 2 significa que está en el segundo piso. Luego tenemos el símbolo del diámetro de la barra de acero y el que les comenté anteriormente, que es el de acada. También tenemos siglas en los niveles. En toda obra siempre hay diversos niveles: el nivel de falso piso, el nivel de piso terminado, el nivel de terreno pues natural, el nivel de techo terminado. Ahí tienen el símbolo inclusive de el nivel de fondo de subcimiento, ¿no? El NFSC. Esos niveles ayudan mucho para que las edificaciones tengan la simetría correspondiente. También tenemos escalas. Hay escalas en 1 en 50, en 1 en 100, en 1 en 35, en 1 en 20. Se acostumbra a que generalmente las plantas de cimentación y los encofrados de techo estén en 1 en 50. Y los detalles, pues en 1 en 20, en 1 en 25, porque pues uno los tiene que ver más grandes para poder pues trabajar en las obras, respetando las especificaciones técnicas. Ahí tienen dos ejemplos de una escala en 1 en 20 y en una escala en 1 en 25. Lo importante, como les digo, es que se vean las partes que tienen estos elementos estructurales. Como el tema es lectura de planos de estructuras, es importante que ustedes recuerden qué cosa es una estructura. Una estructura es un conjunto de elementos estructurales dispuestos de manera que puedan soportar cargas verticales. Estas cargas verticales son las cargas de gravedad. Es una ley de la naturaleza. Debemos ser conscientes entonces que todas las edificaciones siempre estarán sujetas a la gravedad. El otro fenómeno natural son los sismos. Es importante entonces que la estructura pues sea muy resistente respecto a las cargas verticales y a las cargas horizontales. Cada elemento estructural cumple una función que justamente le da esa característica de ductilidad y resistencia y rigidez a una edificación. Según la norma 030, hay diversos sistemas estructurales. Están, pues,
los de concreto armado, los de acero, los de albañilería y los de madera. Los más conocidos son los pórticos, el dual y el de la albañilería confinada. Es importante que ustedes, para que lean e interpreten los planos, conozcan de estos sistemas estructurales. Vamos a comenzar con el de pórtico. ¿Qué caracteriza a los pórticos? Que las columnas y las vigas son más robustas, porque ellas son las que transmiten las cargas. En cambio, los muros que ven, los muros de albañilería, son tabiques, son elementos que ayudan a dividir los ambientes. Haciendo una analogía, es como el tabique nasal. Simplemente separa espacios. Pero las cargas verticales y las cargas horizontales que habíamos comentado anteriormente van a ser transmitidas por las vigas y las columnas. Por ahí de repente pueden haber algunas placas pequeñas, pero básicamente está conformada por vigas y columnas. En cambio, el sistema estructural dual tiene más placas, como ustedes ven en la foto. Hay columnas y hay placas. La diferencia radica en que las columnas son las más delgadas y su función es transmitir las cargas verticales, las cargas de gravedad. Y las que son más anchas, más planas, son las placas que tienen la función de transmitir las cargas horizontales, las cargas sísmicas. Se llama dual porque justamente tienen esta mixtura. Tienen columnas y tienen placas. Es un buen sistema estructural. Creo que es el más utilizado en nuestro país. Luego tenemos el de muros estructurales. En este caso, hay más placas que columnas, como ustedes ven en las fotos. Se utilizan generalmente cuando los ambientes son muy amplios, muy grandes. Y para terminar la parte de los sistemas estructurales de concreto armado, tenemos un sistema estructural muy conocido en estos tiempos y muy utilizado en las edificaciones para vivienda. Es el muro de utilidad limitada, que tiene unas mallas electrosoldadas y tiene un buen funcionamiento. A este sistema estructural también se le llama el de muros portantes. Es un sistema, es muy rápido de construir y económicamente es muy rentable. También tenemos el sistema estructural de albañilería confinada. Este sistema tiene la característica de tener muros de albañilería y columnas y vigas de confinamiento, que también las llaman columnas y vigas de amarre, que es un término que pues muy conocido, pero actualmente, según la norma 070, que es la de albañilería, son conocidos como elementos de confinamiento. Estas columnas y vigas tienen el espesor del muro porque justamente sirven para darle ductilidad al muro de albañilería. También tenemos el sistema estructural de albañilería armada. ¿Qué caracteriza a este sistema? Que no tiene columnas ni vigas. Son muros construidos con ladrillo sílico calcáreo que tienen barras de acero en la parte interior, tanto verticales como horizontales. Estas barras de acero le dan ductilidad, le dan capacidad de movimiento a estas edificaciones. Generalmente los de albañilería pueden tener hasta 5 pisos de altura, según indican las normas respectivas. Respecto a las especificaciones técnicas, cuando uno construye, debe considerar siempre las indicaciones técnicas y científicas que los ingenieros volcamos en nuestros planos. Entonces, el personal operativo debe recordar, por ejemplo, que el concreto armado debe tener una resistencia a la compresión de 210. Para esos elementos, para ese proyecto, para ese elemento estructural. Hay otros elementos estructurales, como en el caso de la cisterna, que posiblemente requieran de una resistencia quizás de 280 kilogramos centímetro cuadrado. Hay que recordar también que hay tipos de mortero, hay tipos de ladrillos, hay también recubrimientos de los elementos estructurales. Cada elemento estructural tiene un recubrimiento diferente. Por ejemplo, las vigas chatas tienen un recubrimiento de 2 centímetros y las zapatas que tienen contacto con el suelo, con el agua, tienen pues recubrimientos hasta de 7 centímetros y a veces más. Hay cuadros técnicos también que se debe considerar en los planos, porque cuando se realizan los proyectos, el ingeniero piensa
en el constructor, en el propietario y en los otros ingenieros que van a estar en las obras. Es por eso que es importante que conozcan estos cuadros. Por ejemplo, este resumen de las condiciones de cimentación. En todos los planos de estructuras, este resumen debe estar al lado del plano de cimentación. De ese modo, pues uno puede entender, por ejemplo, a qué profundidad debe realizar la excavación. En este caso estamos viendo que nos recomiendan a 1,50 m. Nos explican también acerca de la resistencia del suelo. Por ejemplo, en el cuadro tenemos que la resistencia admisible de ese suelo es de 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en el cuadro tenemos que la resistencia es de 0,90 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso va a depender del tipo de suelo. También se nombra, por ejemplo, ven ustedes ahí que el estrato de apoyo de cimentación es de una grava bien graduada y tiene una simbología, unas siglas que es GW. Es importante que este resumen de las condiciones de suelo, según la norma 050, pues lo debe enviar el ingeniero especialista en mecánica de suelos para que tengamos las consideraciones pertinentes cuando hagamos las excavaciones. Hay otro cuadro que tiene que ver con el análisis sísmico, porque es importante en qué zona de nuestro país está ubicado ese proyecto. En este caso está en la zona 3. Las zonas dependen de la frecuencia sísmica que hay en ese lugar. También es importante saber el uso que tiene cada edificación. Puede ser vivienda, puede ser pues una biblioteca, puede ser un centro educativo. Es importante también nombrar el sistema estructural y los coeficientes de reducción. Quizás estos cuadros, quien lo va a leer con propiedad es el ingeniero propiamente, pero creo que no es óbice para que lo entiendan todos los actores que construyen las edificaciones. Acá hay otros datos también del análisis sísmico estático, que también debe estar en los proyectos, ¿no? Se tiene que indicar, por ejemplo, la altura de la edificación, el peso total de la edificación, inclusive cuál es la fuerza cortante que genera ese sismo en la edificación. Y por último también el desplazamiento lateral, o sea, pues qué distancia se mueve el edificio durante un sismo. Fíjense todos los cuadros técnicos que debemos considerar para entender un proyecto, de modo que esa edificación sea muy bien construida y pueda pues responder a los embates de la naturaleza, como les decía, los sismos y también la gravedad. Para terminar esta primera unidad de aprendizaje, es conveniente que recuerden que hay normas de estructuras en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Está, por ejemplo, la norma E010, donde uno puede encontrar todo lo referente a las maderas, para el encofrado, para construir vigas, para construir columnas. ¿Qué tipo de madera podemos usar? El cedro, el tornillo. Está la norma 020 respecto a las cargas. Cuando uno diseña un proyecto de acuerdo al uso, como hemos visto, pues debe elegir una sobrecarga. Aunque en nuestro país generalmente uno diseña una edificación para una vivienda, por lo tanto le corresponde 200 kilogramos por metro cuadrado, pero a veces con el tiempo cambian de uso, ¿no? Muchas veces convierten en gimnasio o en colegios, pues el ingeniero entonces debe tomar esos factores de seguridad. La norma 030 que tiene que ver con el diseño sismo resistente. Ahí está justamente en esta norma los sistemas estructurales que debemos utilizar en nuestro país. Está la norma 040 que corresponde a los vidrios. ¿Qué tipo de vidrios debo colocar en una edificación? Como les repito, en un país pues, que tiene alta frecuencia sísmica. En la norma 050 podemos encontrar muchas especificaciones técnicas respecto a los suelos, a las cimentaciones, a los tipos de zapata, tipos de cimiento corrido,
a los tipos de suelo, si es grava, arena, arcilla, limo. La norma es 060, que es de concreto armado. Ahí encontraremos información acerca del cemento, de la arena, de las barras de acero y de los diferentes elementos estructurales que se deben construir con concreto armado. En la norma 070 está la albañilería. Pues ahí podemos encontrar los tipos de ladrillos, los tipos de morteros y todo lo referente a los procedimientos constructivos en la albañilería, tanto confinada como armada. En la norma 080, pues, ¿cómo se construye con el adobe? Aunque este es un material que no es resistente sísmicamente, pero que se utiliza mucho en nuestro país. Y hay muchos datos que nos pueden ayudar como constructores o como diseñadores en edificaciones. La norma 090 tiene que ver con las estructuras metálicas. Todo lo relacionado al acero, vigas, columnas, techos. Entonces, resumiendo, ¿qué tan importante es el Reglamento Nacional de Edificaciones? Yo creo que después de la Biblia y del diccionario, el Reglamento Nacional de Edificaciones es muy importante para todos los actores en el mundo de la construcción civil y más en las obras civiles de viviendas, ¿no? De edificaciones. Bien, eso ha sido todo en esta unidad de aprendizaje. Gracias. Número 2, que consta de la interpretación de los planos de cimentación, detalles de columnas, muros de concreto y albañilería en proyectos de viviendas y edificaciones comerciales. Un plano de cimentación es un plano donde están los ejes, donde está la junta sísmica, donde están los elementos estructurales como las columnas, las placas y también las zapatas y los cimientos corridos. No solamente esto, también es importante conocer, ¿no?, en qué zona están los ambientes y los niveles de fondo de cimentación, los niveles de fondo de subzapata, como habíamos visto en la unidad de aprendizaje 1. Aparte de eso, también se colocan las barras de acero de las zapatas, se debe colocar también la ubicación de la cisterna y la cimentación de la escalera. En la figura que ven ustedes, en ese plano de cimentación, justamente se ven todos los elementos que les he comentado. Están los ejes. En el caso de los ejes principales X, Y, en el eje X están numerados, ¿no? Están los ejes 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 ejes. Y en los ejes principales verticales en Y tenemos A, B, C, D, hasta la letra L. También están la junta sísmica, están las cotas. Estas cotas son las distancias entre los ejes, que nos van a ayudar muchísimo para el replanteo de las obras. Debemos medir por puntelación también, es importante para que no haya errores. Es decir, comenzar en un solo eje y de ahí hacer todas las mediciones para no acumular errores. Ven el nombre de los ambientes, los niveles de falso piso, o también a veces de piso terminado. Ven también ustedes los cortes de los cimientos corridos. Estos planos de cimentación, como les decía, pues tienen una gran importancia porque de ahí se comienza todo para la superestructura. En el caso del cimiento corrido, pues este elemento sirve para transmitir las cargas de los muros, tanto de albañilería como de concreto armado, al suelo. Esa es la función importante que tiene. Generalmente son de concreto ciclópeo, o sea, tienen piedras grandes, y estos cimientos se colocarán en los muros perimetrales, en los muros centrales, o también debajo de las puertas o mamparas. De ahí justamente vienen sus nombres, por eso se les llama cimiento corrido centrales, cimiento corrido perimetrales, o cimiento corrido para zonas donde hay puertas y mamparas. En los lugares donde la resistencia del suelo son menores a 1 kilogramo centímetro cuadrado, es conveniente utilizar una viga de cimentación, como ven ustedes. En vez del sobrecimiento, se coloca ese sobrecimiento de concreto armado. El cimiento propiamente dicho sí es de concreto ciclópeo, de igual manera que el subcimiento. Esos muros de albañilería pueden ser de 15 centímetros o de 25. Por lo tanto, ese sobrecimiento también deben tener el mismo
espesor. Es decir, el sobrecimiento depende del espesor del muro, si es de soga o si es de cabeza. Es importante también colocar los niveles. En el caso que tenemos ahí, vemos los cortes 1-1 para muros perimetrales y el corte 2-2 para muros centrales. Cuando la resistencia del suelo es muy grande, puede ser 3, 4, 5 kilogramos centímetro cuadrado, entonces se puede utilizar el sobrecimiento también de concreto ciclópeo, como ven en la figura. En este caso, tanto el cimiento como el sobrecimiento son de concreto ciclópeo. En el corte 6-6, el cimiento de una puerta, de una mampara. Cuando hay taludes, es conveniente hacer este tipo de escalonamiento del cimiento corrido. En nuestro país hay viviendas que están en terrenos inclinados. Entonces uno puede construir este tipo de cimiento, como ustedes están viendo. Respecto a la zapata, es otro elemento estructural que va en las cimentaciones, pero la función que tiene es de transmitir las cargas de las columnas al suelo. Así como el cimiento corrido transmite las cargas del muro al suelo, las zapatas transmiten las cargas de las columnas al suelo. Cuando las columnas son centrales, pues a la zapata la llaman zapatas aisladas centrales. Y cuando las columnas son perimetrales, se les llamará zapatas aisladas perimetrales. También existen zapatas combinadas cuando pues estas zapatas contienen 2 o más columnas. Y por último, hay zapatas conectadas que están unidas por una viga de cimentación. Tenemos una vista de la zapata central y de la zapata perimetral. En la parte superior está la columna, en la parte inferior está la zapata. Como ven. Ahora, también está la malla de acero. Ven unas mallas que, en este caso, el ingeniero ha visto conveniente que sean de media a cada 15. Es una malla o una parrilla, como ustedes lo comentan en las obras. En el caso de la zapata perimetral, inclusive se ve la junta sísmica. Es justamente para que los edificios no choquen entre sí. En este caso se ha dejado 5 centímetros de junta sísmica. También se logra ver la distribución de las barras de acero, bien, no solo de la zapata, sino también de la columna, inclusive los estribos. En este caso se ve que en la zapata los estribos de las columnas están a cada 20 y luego comienza 1 a 5, pues hay unos que siguen 5 o 6 a 10 y otra vez la distribución de 1 a 5 y luego viene 4 a cada 10. ¿Cuándo existen las vigas de cimentación? Cuando las zapatas son conectadas. ¿Y cuándo se conectan estas zapatas? Cuando el suelo no es muy resistente, entonces es posible que una de las zapatas pueda tener asentamientos diferenciales. Entonces, si una de ellas sufre un asentamiento, pues la estructura puede fallar. Entonces lo que se tiene que hacer es unir estas zapatas por medio de una viga de cimentación. Es un elemento estructural de concreto armado que da muchas propiedades importantes a las zapatas. Es más, ayuda a que la zapata perimetral falle por volteo. Respecto a las columnas pueden ser columnas estructurales o columnas de confinamiento. Es importante que se tenga clara la diferencia que hay entre los dos. Las columnas estructurales son columnas que transmiten las cargas de las vigas a las zapatas. En cambio, las columnas de confinamiento son columnas que le dan ductilidad al muro de albañilería. Es importante que ustedes sepan la diferencia de estos dos. Ahora, las columnas estructurales y las de confinamiento pueden tener diversas formas. Pueden ser rectangulares, cuadradas, poligonales. Y las columnas estructurales también pueden ser circulares. Son columnas muy resistentes en cualquier dirección. Ahí tenemos una vista con columnas estructurales. Por ejemplo, la C5, que tiene 6 barras de 5 octavos con estribo de 3 octavos y con la distribución, ¿no? De 1 a 5, 4 a 10, resto a cada 20 en cada extremo. Hay 4 columnas estructurales que ustedes ven y que cumplen ese cometido de transmitir las cargas de las vigas estructurales a las zapatas.
Ahí tienen las columnas de confinamiento. Las columnas de confinamiento, como les decía, sirven para dar ductilidad del muro y son del mismo espesor del muro. Ahí tienen la columna C1, C2, C3 y C4. Es importante que se den cuenta que las columnas de confinamiento generalmente son de media pulgada o de 3/8 de pulgada y los estribos son de 1/4 de pulgada. A diferencia de las columnas estructurales que tienen que, ser construidas con barras de 5/8 como mínimo y los estribos también deben ser de 3/8 como mínimo. Respecto a los muros de concreto armado, estos muros pueden ser muros de corte o placa, pueden ser muros de carga o muros de contención. Por ejemplo, los muros de corte o placa son los muros que transmiten las fuerzas sísmicas o ayudan a rigidizar una edificación. En cambio, los muros de carga también sirven para llevar cargas verticales, no solamente horizontales como el caso de la placa. Y por último, los muros de contención son muros que reciben cargas perpendiculares a su plano. Por ejemplo, las cisternas, los tanques elevados, las piscinas. Ahí tenemos vistas de los muros de concreto. ¿Ven? La placa 1, la placa 2. Fíjense que en los extremos tenemos columnas que ayudan también a confinarlas o para que reciban fuerzas de compresión cuando hagan movimientos de flexión, producto del sismo. Y también tenemos al muro de contención y cómo serían las zapatas de estos muros de concreto armado. Los muros de albañilería están formados por ladrillos y se clasifican en muros portantes y muros no portantes. Los muros portantes son los que transmiten las cargas sísmicas y las cargas de gravedad. ¿A dónde? Al cimiento corrido. En cambio, los muros no portantes son muros que solamente dividen espacios, por ejemplo, los tabiques, los cercos, los parapetos. Esa es la gran diferencia que hay de los muros de albañilería. Ahí tienen dos figuras. Están los muros con columnas y vigas de confinamiento que le dan ductilidad. En la figura de la derecha ven inclusive una columna de confinamiento que nace en una viga de confinamiento, porque más que transmitir cargas, lo que hace es darle capacidad de movimiento a los muros. Otra vista más, donde se ve justamente el encuentro de las vigas de confinamiento con las columnas de confinamiento, vamos a decir en el último techo, cómo es el encuentro de estos elementos para que logren dar la resistencia adecuada a los muros de albañilería. Bien, eso ha sido todo en esta unidad de aprendizaje. Gracias. Bienvenidos al curso de lectura de planos. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 3. Esta unidad concierne a la lectura de planos de encofrado de losas y detalle de vigas, losas y concerniente a proyectos de viviendas y edificaciones comerciales. Los encofrados de losas son planos que nos informan de la ubicación de las vigas, vigas estructurales, vigas de confinamiento, de las losas aligeradas, losas macizas, nos indican la junta sísmica, los ejes también, la dirección de viguetas, la ubicación de las escaleras. Pues esa es la función que tiene el plano de encofrado de losas. Ahí tenemos una vista y si ustedes pueden percatarse, se muestra las barras de acero de las viguetas. Hay una zona achurada que le corresponde a las losas macizas y justamente tienen doble malla de acero. Están las vigas achuradas, que significa que son vigas de confinamiento, y hay otras vigas que no están achuradas, no tienen esas líneas en el medio, esas líneas paralelas, que nos indican que son vigas estructurales. También se ven las columnas, las placas, y siempre mostrando los ejes principales X y Y. Otro punto importante en el encofrado de losas es que se debe indicar la sobrecarga, ya sea si es entrepiso o si es techo. ¿Qué sobrecargas? Eso va a depender del uso que tiene esta edificación, y eso lo vemos en la norma 020. Puede ser vivienda, puede ser centro educativo, oficinas, podría ser un hospital. También se debe indicar el espesor de la losa en estos planos. Y por último, el nivel de piso terminado.
en el caso que sea entrepiso, y en el caso que sea techo, el nivel del techo terminado, para cuando hagan el encofrado, pues logren los niveles esperados. Y también la escala. Recordando lo de la escala, pues generalmente se utiliza la escala 1 en 50. Respecto a las vigas, estas vigas pueden ser vigas estructurales, vigas de confinamiento. Haciendo una analogía con las columnas, pues las vigas estructurales trabajan con las columnas estructurales y las vigas de confinamiento con las columnas de confinamiento. Las vigas estructurales son más robustas que las vigas de confinamiento. Pero también se tienen las vigas chatas. Estas vigas son embebidas por la losa. No se logra pues verlas una vez que ya se tienen los acabados. Cuando ya están las losas con el tarrajeo o enlucidas, pues no se logra ver estas vigas, pero que tienen una gran función también de dar confinamiento, pues de darle una buena respuesta estructural a las edificaciones. Vigas estructurales. Las vigas estructurales son elementos de concreto armado que transmiten las cargas de las losas a las columnas. Las dimensiones son, pues, mínima de 25 centímetros. Vigas estructurales. Ustedes ven en estas figuras que hay dos tipos de vigas, la B3 y la B5. Estas vigas tienen 25 centímetros como base y pues barras de 5 octavos y los estribos son de 3 octavos. Haciendo una analogía con las columnas estructurales también mínimo deberían tener barras de 5 octavos y estribos de 3 octavos. Estos son los cortes transversales, pero también podemos ver los cortes longitudinales. Ahí tienen una viga estructural que es de 25 por 35 centímetros. Y si ustedes ven, siempre se deben indicar los cortes transversales también. Vemos en el corte 1.1 que la viga debería tener 25 por 35. Y en el corte 2.2 la viga cambia de sección y es de 25 por 20. En cambio, las vigas de confinamiento, fíjense, las bases son de 15 centímetros, porque la función que tiene es de dar ductilidad al muro y debe ser del espesor del muro. En este caso, estas vigas de confinamiento serían para muros de 15 centímetros de espesor. A los costados tenemos la losa aligerada para que vean cómo se integra justamente estas vigas de confinamiento con las losas aligeradas o losas macizas, si viene el caso. Las vigas, repitiendo entonces, las vigas de confinamiento y las columnas de confinamiento sirven para dar ductilidad al muro. En cambio, las columnas estructurales y las vigas estructurales forman un pórtico que transmiten las cargas a las zapatas. Ahí tienen un corte longitudinal de una viga de confinamiento. Fíjense que tiene un muro debajo. Se ve el corte de la columna, en este caso es un muro de cabeza el que tenemos ahí, y la columna de confinamiento es de 25 por 30 y tiene 4 barras de media. Recordando entonces que siempre las columnas y vigas de confinamiento deben tener barras de media. Las vigas chatas, como ven en la figura, son vigas que generalmente tienen la base más grande que la altura. Su función es dar justamente amarre a las losas aligeradas o losas macizas, cuando las luces o las distancias entre apoyos son muy grandes. Tienen muy poca resistencia, tienen muy poca rigidez. También tenemos vigas de madera, en el caso que se quiera hacer pues algún techo sol y sombra, o de repente se quiera hacer columnas de madera también, o algún acabado. Estas vigas de madera es conveniente que siempre sean fabricadas con madera que sea pues estructural, ¿no? Del tipo A, según la norma de 010. En ese caso podría ser la madera tornillo o pino. Las maderas cedro y caoba generalmente son para muebles. La losa es otro elemento estructural muy importante. Transmite las cargas a las vigas o a los muros. Y hay dos grandes grupos de losas en nuestro país. La losa aligerada de concreto armado y la losa maciza de concreto armado. La diferencia estructural básicamente es que la losa maciza de concreto armado distribuye las cargas en cualquier dirección. En cambio, la losa aligerada puede ser en una dirección
o en dos direcciones. La virtud que tiene la losa aligerada es que no tiene mucho peso y eso redunda en la fuerza sísmica, pues esta fuerza no será tan grande como en el caso de que la edificación sea más pesada. Ahí tienen un corte típico de una losa aligerada. Están los ladrillos de techo, las viguetas, las barras de acero de temperatura y las barras de acero longitudinales. Fíjense dónde están las barras de acero de temperatura. Quiero hacer hincapié en esta vista porque en la mayoría de las construcciones las barras de temperatura la ponen sobre el techo, pero estamos viendo que en los planos los ingenieros justamente ponemos en la mitad de la losa de 5 centímetros, porque la función, como dice, de temperatura es para evitar la retracción de fragua, es decir, para evitar que haya grietas en esa losa aligerada. En las losas macizas, ustedes pueden ver que hay doble malla, una superior y otra inferior. En este caso, la malla es de barra de 3/8 a cada 20. Son losas que tienen una gran función estructural. También se las llaman diafragmas, porque las cargas las pueden transmitir en cualquier dirección. Quizás el problema que tengan es el peso, pero estructuralmente es la que mejor desempeño tiene. Bien, eso es todo respecto a la unidad de aprendizaje 3. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 4 y los temas que identifican a esta unidad son los planos de detalles de las escaleras, de la cisterna, del tanque elevado y otros en proyectos de vivienda y edificaciones comerciales. Por ejemplo, las escaleras son elementos tan importantes que si nos ponemos a pensar durante un sismo, ¿por dónde podemos evacuar si estamos en los pisos superiores? Pues tiene que ser por las escaleras. Entonces, ahí radica la gran importancia de estos elementos estructurales. Quizás debería ser el último elemento en fallar en un sismo para que la gente pueda ser evacuadas. Hay diversos tipos de escaleras, ¿no? Escaleras rectas, escaleras helicoidales, escaleras tipo caracol, tipo abanico, escaleras ortogonales. Comúnmente también hay escaleras que las llaman tipo avión, tipo alfombra, pero la característica importante es un elemento estructural que une los diferentes niveles de una edificación. Es importante entender que la escalera funciona como una viga. Es por eso que debe tener doble malla, una barra superior y unas barras inferiores, porque pues asumen flexión. Deben tener una cimentación también, como ven ustedes en la figura, ¿bien? Y un apoyo. En este caso están viendo que está apoyado en el muro de albañilería. Ven las gradas y los descansos. Las gradas también deben tener pues 25 centímetros como mínimo, los pasos, y los contrapasos aproximadamente 17.5 centímetros. Ahí vemos el primer tramo de la escalera y también es importante colocar las sobrecargas. Cuando son viviendas, la sobrecarga es de 200 kilogramos metro cuadrado. Si tenemos pues un colegio, una escuela, pues la sobrecarga será de 400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces los ingenieros, pues lo que hacemos es buscar las sobrecargas en la norma 020 y diseñarlas de acuerdo a lo que corresponde. Y pues los constructores deben respetar estas indicaciones que colocamos en los planos. Lo mismo sucede con los otros tramos. El segundo tramo, el tercer tramo de la escalera, pues siempre están apoyados. En este caso están apoyados sobre muros de albañilería. Muchas veces inclusive se colocan vigas en los encuentros entre la escalera y los muros de albañilería. Hay barras de temperatura, que son esas barras transversales que van debajo del paso y debajo del contrapaso. Y las barras longitudinales siempre tienen un amarre especial justamente para evitar que colapsen. La cisterna es un recipiente que contiene agua. Es importante hacer notar que en la norma E030, en la parte que indica acerca de la filosofía sismo resistente en la construcción civil, explica que nadie debe perder la vida en un sismo.
y que la continuidad de los servicios deben ser siempre continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un sismo, las cisternas y los tanques elevados tampoco deben fallar. O sea, no solamente las vigas y columnas son importantes, sino también la escalera, la cisterna, el tanque elevado, porque si hay una catástrofe, debe tener siempre el propietario de su edificación agua. Entonces, las edificaciones pues tendrán las cisternas de las dimensiones de acuerdo al uso que tiene esa edificación. Esos muros de contención pues deben tener doble malla, como ven ustedes en las vistas. Deben tener losas de concreto armado, tanto la superior como la inferior. Deben tener doble malla y los muros deben tener el recubrimiento pues, de 7 centímetros o 7.5 centímetros porque tienen contacto con el agua y con el suelo. También la losa superior debe llevar la sobrecarga. Puede ser que también esté en un estacionamiento y un automóvil puede estar sobre la losa de esta cisterna. En ese caso la sobrecarga sería pues, de 800 o 1000 kilogramos por metro cuadrado y habría que hacer el diseño respectivo. Cuando se construyen estas cisternas, generalmente se excavan más que para la parte de las zapatas. Entonces, para evitar asentamientos diferenciales o falla en los taludes, es conveniente colocar subzapatas. Ahí ven un detalle justamente de estos 3 elementos, cómo deben ser integrados para que no haya asentamientos diferenciales durante el tiempo de servicio que tiene esa edificación. De igual manera, el tanque elevado es otro recipiente que tiene muros de contención para contener el agua, valga la redundancia. También hay losas superiores y losas inferiores de concreto armado. Es importante que este tanque esté muy bien ubicado para que no tenga problemas durante un sismo y siempre pues contenga agua. Fíjense que pueden ser sostenidas por columnas y placas. ¿Por qué por las dos? Porque las columnas reciben cargas verticales y las placas reciben cargas horizontales. Entonces, durante un sismo, pues el cambio brusco de rigidez que tiene el soporte de ese tanque elevado quizás podría generar algún problema. Ahí tienen otro detalle de las losas superior e inferior de ese tanque elevado. Es importante también recordar que hay un ducto de inspección que hay que dejar, aproximadamente tiene mínimo 60 por 60 centímetros. Un recipiente muy importante. Tiene muros de contención, pero las losas cumplen una función también importante. Por eso es que la losa inferior debe tener doble malla y la losa superior pues puede tener una sola malla porque no tiene sobrecargas. La losa inferior sí tiene la carga del agua. Por eso es que muchas veces se asume hasta 2000 kilogramos por metro cuadrado. En cambio, la losa superior tiene una sobrecarga de 50 kilogramos por metro cuadrado. Las barras de acero generalmente tienen ganchos estándar para lograr el anclaje conveniente. A veces el elemento estructural no es muy grande y pues hay que usar estos ganchos para que se logre el anclaje conveniente, tanto en las barras longitudinales como en los estribos. Pueden ver ustedes en el caso de los anclajes en las vigas, en las columnas, en las zapatas, pues son de 90 grados. En cambio, en los estribos, los ganchos estándar son de 135 grados o de 45 grados, como se quiera referir, que es lo mismo. Quizás creo que de una manera más familiar sería de 45 grados. También es importante la colocación de las barras de acero, pues respecto a la longitud del traslape y la ubicación de la misma. En el caso de las columnas, por ejemplo, el traslape tiene que ser en el tercio medio. Es más, nos indican en la figura 2H tercios. Haciendo un ejemplo, si es que esa columna midiera 3 metros, la zona donde podemos hacer el traslape es más o menos en los 2 metros que están en el medio. De igual manera, en las vigas, también la zona de traslapes hay que saberlas ubicar. Las barras superiores se pueden hacer en el tercio central
más las barras inferiores tienen que ser aproximadamente cerca al apoyo, o sea, cerca a las columnas, y máximo a una distancia de L cuartos. O sea, si tuviéramos una viga de 4 metros, pues tranquilamente la barra superior la podemos colocar a 1,20 m más o menos del centro, y la barra inferior tendría que estar como máximo a 1 metro de las columnas. En el caso de los traslapes de las vigas, los traslapes de las barras superiores son mayores cuando el peralte de la viga es mayor de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el concreto armado en la parte superior no tiene la misma resistencia que la parte inferior. Es por eso que se aumenta la longitud de traslape en las barras superiores, solamente en las vigas peraltadas, y es más, las que tienen más de 30 centímetros de altura. En el caso de las vigas y las columnas, generalmente cuando son perimetrales, el gran problema es el anclaje de la viga en las columnas. Más si esa columna es de un tamaño pues muy pequeño. Posiblemente en una fuerza sísmica pueda desmembrarse esa viga de la columna. Entonces, es importante dejar una longitud conveniente en las barras de acero de la viga, y eso a veces genera que las dimensiones de la columna crezcan. Otro punto importante en la lectura de planos es cuando se construyen pórticos y muros de albañilería no portantes, o sea, tabiques. Siempre debe haber una separación entre ellos, porque el problema es que se generan a veces columnas cortas cuando ese muro no completa la altura del pórtico. Este fenómeno o esta falla de columna corta es una falla muy común que genera mucho daño en las estructuras. Es por eso que ustedes deben interpretar estas figuras o estos planos para que en los procesos constructivos lo tengan en cuenta. Bien, eso es todo en esta unidad. Gracias. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 5, concerniente a la lectura e interpretación de planos de un proyecto de estructuras de una vivienda. ¿Qué es un proyecto de estructuras? Es un conjunto de información que se refiere a los elementos estructurales que tiene una edificación. Siempre comparo el cuerpo humano con las edificaciones. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene sistemas como el circulatorio, el digestivo, que vendrían a ser las instalaciones sanitarias. El circulatorio podría ser las redes de agua, el sistema digestivo sería la red de desagüe, las instalaciones eléctricas vendría a ser el sistema nervioso, y la parte arquitectónica sería pues la forma de nuestro cuerpo, la vestimenta. Pero la parte estructural vendría a ser el sistema óseo y el sistema muscular. Entonces, la estructura de una edificación vendría a ser el esqueleto. Entonces, en un proyecto de estructuras es como que tenemos que dibujar todos los huesos, todos los músculos, y de esa manera pues construirlos, porque cuando no hacemos caso a estos planos, pues nuestras estructuras no van a cumplir con la función que tienen, que es la de pues resistir la gravedad y transmitir las fuerzas sísmicas al suelo. ¿Qué cosa es un plano? Un plano es un documento gráfico que transmite ideas. Es por eso que los proyectos pues los plasmamos, los comunicamos por planos, y estos planos están hechos en función al constructor para que lo entienda el constructor, al cliente para que lo entienda el cliente, y también los otros ingenieros, el ingeniero sanitario, el ingeniero electricista, el arquitecto, y de esa manera pues logremos un edificio sano, como hacíamos la analogía para un cuerpo sano. Entonces, en este proyecto de estructuras debemos informar la distribución de la configuración estructural, o sea, de cómo están distribuidos estos elementos. ¿Qué elementos? Zapatas, cimientos, columnas, vigas, losas, cisterna, escalera, todo lo que hemos visto en las unidades de aprendizaje anteriormente.
En esta unidad de aprendizaje 5, que es ya la última, justamente vamos a ver la aplicación de todo lo que hemos visto en las unidades de aprendizaje anteriores. Están ustedes ya a punto de culminar justamente su curso de lectura de planos. Acá tenemos un plano de cimentación de una edificación que es de comercio y vivienda. Como les había nombrado anteriormente, pues ¿qué cosa tiene? Ahí están los ejes, desde la A hasta la G, los otros ejes desde el número 1 hasta el número 5, están las columnas, las placas, numeradas inclusive. Están las columnas, por ejemplo, C4, que es estructural, la columna C6, que es de confinamiento, hay una columna en forma de T, que es la C3, hay una columna en forma C2, en forma de L, pero son columnas de confinamiento, son del mismo espesor del muro, como ustedes pueden constatar. En cambio, las columnas C4 y C5 sobresalen al muro. Esas son columnas estructurales. Ven también cimientos corridos debajo de los muros, con los cortes 1, 1, 2, 2, 3, 3. Está la ubicación de la cisterna también. En este caso, la cimentación de la escalera no se ve porque la hemos cimentado justamente en la losa de la cisterna, donde está la viga chata 2. Están también las zapatas. Son unas zapatas pues perimetrales, ¿bien? Y combinadas, justamente aplicando los conceptos que hemos visto en las sesiones anteriores. En esa misma planta ustedes ven todo lo que hemos nombrado, pero ya para que lo puedan leer, ¿no? Las zapatas Z1, los ejes en X, los ejes en Y, el nivel de falso piso, las columnas estructurales, las placas, los ejes principales, etcétera, etcétera. Ustedes están en capacidad también de leer ya este plano de encofrado de techo, o encofrado de losas, como quieran llamarlo. ¿Qué cosas ven en un encofrado de techo o de losa? Primero, el nivel. En este caso sería el primer piso. ¿Qué más pueden leer ahí? Pueden leer la sobrecarga, la altura de la losa, o sea, el espesor de la losa, la escala. Ven las viguetas con las barras de acero, en este caso estamos viendo verticalmente. Ven las vigas chatas con líneas discontinuas, significa que esas vigas no las van a ver. Generalmente en las obras las llaman vigas hechizas, así como a la viga de cimentación la llaman viga muerta. Hay ciertos términos coloquiales, pero es importante que ustedes conozcan los nombres técnicos de cada uno de los elementos. Está también la escalera, indicándose el tramo que corresponde. Como es el primer piso, están pues considerándose el primer tramo, segundo y tercer tramo de la escalera. Y también hay una losa maciza. Esas losas macizas achuradas que ven ahí, que tiene la letra D, es justamente donde comienza y llega las escaleras. Comenté que la escalera es un elemento estructural muy importante, ¿no? Para evacuar a las personas, para unir los diferentes niveles. Tienen también ahí el mismo encofrado de techo, pero del segundo piso. Se nota también la junta que hay entre las columnas C1 y C6, justamente porque los muros son de diferente altura, para evitar que colapsen. Hay vigas chatas que no solamente pueden ser verticales y horizontales, también pueden ser en diagonal. Lo importante es que unan los otros elementos, de modo que se forme un esqueleto. También vemos acá el encofrado del tercer piso, con las mismas indicaciones, pero en la sobrecarga ven que tiene 150 kilogramos sobre metro cuadrado. Es porque es techo. Cuando es entrepiso, pues debe llevar la sobrecarga que corresponde al uso de esa edificación. Como les estoy mostrando un proyecto que es de vivienda, entonces las sobrecargas son de 200 kilogramos por metro cuadrado. Todo esto lo pueden encontrar en la norma E020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y por último, tenemos el techo de la escalera. Y es más, en este proyecto ese techo de la escalera se utilizó también como base para el tanque elevado. Ustedes pueden notar las columnas de confinamiento del parapeto. Esto es la azotea, justamente, y están las columnas C6 y las vigas B3, que son elementos de confinamiento para el parapeto. Ese parapeto tiene 1,20 m de altura, pero es necesario confinarlo porque en un sismo posiblemente se pueda desmoronar y pueda hacer daño a la gente que transita por la vereda. Acá tienen otra planta de cimentación. A diferencia de la anterior, es que esta era para vivienda y la anterior era para comercio vivienda. ¿Bien? En realidad no hay mucha diferencia. Lo que
Marca la diferencia del sistema estructural, más no el uso. ¿Y cómo se elige el sistema estructural? Eso depende del proyecto de arquitectura, de la densidad de muros, de la continuidad vertical de los muros, pues de los espacios libres que haya. Eso decide el sistema estructural. De igual manera, en este plano ven ustedes los ejes principales, XY, y los diferentes tipos de columnas, de placas, de cimientos corridos y de zapatas. ¿Ven? La zapata Z1, Z2, Z3, hay hasta 4 tipos de zapatas que ustedes pueden verlos. Acá tienen el encofrado de techo de la edificación. Fíjense que hay losas aligeradas en una dirección, se notan las viguetas que están verticales, y la zona achurada vendría a ser las losas macizas que tienen doble malla. Inclusive, fíjense que las barras superiores de las losas macizas se incrustan 60 centímetros sobre las losas aligeradas, porque debe haber continuidad. Un punto muy importante en los elementos estructurales, es más, en una estructura, es que todos estos elementos pues deben estar muy bien concatenados. Cuando ustedes quieran construir, pues deben conocer cómo funcionan estos diferentes elementos estructurales. No hay mejor constructor ni mejor ingeniero que conozca cómo funcionan cada uno de estos elementos estructurales en condiciones estáticas y en condiciones dinámicas. Es decir, cuando estamos en una situación normal de equilibrio o cuando haya fuerzas sísmicas. Acá tienen otra vista, que es el segundo piso. Se ven las viguetas, se ven las vigas chatas en este caso, y también hay muros y vigas. Las vigas B4 que ven achuradas son vigas de confinamiento. También hay unas vigas de menor espesor de 15 centímetros que son la B1, que también van achuradas. Eso significa que son vigas de confinamiento. En cambio, las vigas que no tienen ningún achurado, pues son vigas estructurales. También en la parte inferior pueden ver las vigas de madera, formando un techo sol y sombra. El encofrado de techo del tercer piso tiene las mismas características, pero pues se logra hacer techos con vigas de madera. Es de acuerdo al requerimiento del proyecto arquitectónico. ¿Bien? Están los niveles, la sobrecarga, el espesor de la losa, las escalas, como ustedes pueden ver, ¿no? Los paños, las zonas de las viguetas, los paños P, Q, R, que nos indica la distribución de las barras de acero. Bien, eso es todo respecto a esta unidad. Gracias.